Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Hoy 5 de junio, domingo 5 de junio. Aquí en México hay elecciones intermedias. Son 6 estados los que hoy eligen a su próximo gobernante. Antes que nada, buenos días, Claudio. Qué gusto verte. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? ¿Cómo están, amigos que nos acompañan? Gracias por seguir esta transmisión. Muy bien, gracias a Dios, aquí, pues encontrándonos nuevamente en este episodio número 99 y con mucho gusto de saludarte, Juanjo. Claudio, pues como bien saben nuestros amigos que siempre nos hacen el favor de acompañarnos y que, pues bueno, contamos con su preferencia en este espacio. Llevamos 2, 3 semanas sin transmitir como habitualmente lo hacemos, por diferentes causas personales, pero qué bueno que hoy se dio la oportunidad de que toquemos base, primero tú y yo, y que después pues estemos en contacto con todos los que nos ven. Claudio, se ha juntado muchísima información en estas 2, 3 semanas, realmente como siempre lo hemos comentado, en la política nacional e internacional, pues se siguen acumulando un sinfín de noticias. Yo te propongo que para este programa toquemos, pues básicamente noticias nacionales y si tú quieres, ya al final, pues toquemos alguna que otra noticia internacional dentro de las noticias nacionales de esta semana que creo yo fueron muy relevantes. Hay 2, 3 situaciones, Claudio. No sé si sea el contexto político. Tú sabes que en política nada es coincidencia. Pero hay dos personajes de la política que empiezan ya a tener un discurso de que López Obrador, pues como que hace pactos o hay un narcogobierno o realmente estamos cediendo y teniendo preferencias a diferentes, en particular a un cártel en México, pero básicamente al crimen organizado. Estos dos personajes, uno es La Bastida Ochoa, que lo hace en una entrevista con Aristegui, y el otro, por su parte, es Muñoz Ledo, una plática que tiene, y no deja de llamarme la atención, Claudio, porque pues obviamente estamos dentro de estas elecciones, pero también, como coincidencia, en Durango y en Tamaulipas, pues detienen a personas que estaban operando a favor de Morena. Por supuesto, yo no quiero hablar sesgadamente o quisiera yo que mi punto de vista no sea en contra de Morena, es simplemente lo que está en el contexto nacional de la política. Aunado a esto, pues en la economía mexicana hay dos situaciones que me llaman mucho la atención. No quisiera ahondar en tanto en cuestiones económicas. Sé que muchos de los que nos conocen saben que no platicamos de este tipo de pláticas. Hay especialistas que se dedican a esto, pero lo que me llama muchísimo la atención, Claudio, hablando de economía, es esta semana también el presidente habla de hacer un apretón de tuercas más en lo que es el presupuesto o ese lenguaje que tiene de hablar de, de que el gobierno sea austero. Entonces, ya pasamos por palabras, por dichos del presidente, de una austeridad republicana a una pobreza franciscana. Lo que me llama mucho la atención es ese diálogo que siempre maneja este gobierno, donde ya él empieza y otra vez nos empieza a decir que ya se acabaron los lujos en el gobierno y que este apretón de tuercas, amigo, es básicamente no para quitarle más lujo a este gobierno, estando el Palacio Nacional, obviamente, sino para que esa cantidad de dinero que se va a ahorrar o este apretón va a ser necesario para darle al pueblo. Entonces, y para terminar, Claudio, pues obviamente ya en vísperas de la reunión que va a haber en Estados Unidos, esa famosa reunión de las Américas, pues una semana atrás supimos de un tiroteo en Uvalde, Texas. Entonces, cuando reunimos todo este tipo de información, sabemos que sí va de la mano
y que sí es muy importante la agenda, principalmente bilateral con Estados Unidos, porque aquí estamos hablando de que al vecino del norte se le están saliendo de las manos el, el, este, los tiroteos. De enero a la fecha van 122 tiroteos, amigo, que para terminar, lo único que veo grave es esta normalización que hay en los ciudadanos americanos de ver tanto tiroteo y la insensibilidad de esto y por parte de nosotros como mexicanos, tanta insensibilidad de las matanzas, de los feminicidios, de las muertes que hay por parte del crimen organizado. Entonces aquí hay un factor común, pues que me gustaría platicarlo contigo, amigo. Pues te doy la palabra, amigo. Iniciamos con los temas que tú creas que sean los más relevantes para empezar y pues te cedo la palabra, mi querido amigo. Muchas gracias, querido Juanjo. Pues sí, creo que una de las cosas que más llama la atención por todo lo que está relacionado y todos los puntos que se vienen conectando previo a estos comentarios que hacen estos dos personajes, eh, pues tiene que ver con estos nexos o supuestos nexos, vamos a decir, con el narcotráfico por parte del presidente. Y es que hay pues varias situaciones que llaman la atención. Creo que la primera, relacionada de una manera, pues voy a decir simpática, casuística, que hasta parece el chiste que tiene que ver con el triunfo que tiene la semana pasada, exactamente hace 8 días, de Sergio Checo Pérez en Mónaco, ¿no? Seguramente uno de los circuitos más importantes y más relevantes de toda la Fórmula 1, y en el que, pues obviamente, gana en Mónaco, aunque en términos matemáticos para la Fórmula 1, para quienes gustan, pues es un triunfo más, ¿no? Es decir, es un punto que se suma a todos los que debe tener un corredor en estas carreras. Pero, pues Mónaco, por supuesto que implica una tradición, un nombre, ¿no? Es una de las pistas más importantes históricamente, y etcétera. Entonces, pues llama la atención el triunfo, pero llama más la atención que en la celebración del triunfo aparece un personaje de la política nacional que resulta ser el antagonista y el enemigo cantado del presidente, Claro, y que por supuesto empieza a despertar suspicacias, creo que válidas, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Cómo se pagó el viaje? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Una serie de cosas. Pero además, pues digamos que la camaradería con la que el festejo se da, ¿no? Pues en un gesto del piloto de tomar del cuello al expresidente Felipe Calderón y aventarse juntos a la alberca, ¿no? Con pues eh, no sé, una expresión que llama la atención, ¿no? sí, claro. Y que por supuesto empieza a despertar por parte de los partidarios del presidente, pues este ataque, que porque está ahí, que no sé qué, independientemente de si ocupa. Y ya, no, o sea, no hay que ahondar más un poquito más en esto, sino que llama la atención que en los comentarios del presidente, quien un día antes fue a desayunar a la casa de la mamá del Chapo Guzmán, y hay fotografías de ellos dos desayunando en la mesa de la casa, platicando, en un evento en el que el presidente no va a Sinaloa, Juan José, va a Badiraguato. Es decir, no es una gira que hace el presidente hacia a la, eh, al Estado, ¿no? A la entidad federativa que representa algún apoyo, no, va al pueblo, exclusivamente al pueblo de donde es originario el Chapo Guzmán y donde está la sede del cártel de Sinaloa. Pero además va a desayunar a la casa de la mamá del Chapo. Así es. Y en la cobertura que están haciendo los periodistas que normalmente hacen, el presidente llega en una aeronave
pero los periodistas pues van en una caravana en vehículos que van llegando para allá, son detenidos por un retén de narcotraficantes pues que están uniformados, es decir, nunca se hacen pasar por guardias, nada, simplemente los detienen. Y cuando llegan, por fin, después de este retén con el presidente y empieza la entrevista, pues le dicen, oiga, nos detuvieron, ¿no? Nos sentimos pues asustados, nos sentimos amenazados, nos sentimos vulnerados, no sabíamos qué nos iba a pasar, pero ¿por qué están deteniendo? Y el presidente con excusas que más parecían eh, no tener una razón, ¿no? Es que pasa en Jalisco, pasa en Michoacán, no debería pasar en ningún lado, eso está mal, ¿verdad? Termina diciendo la frase, yo no soy Calderón, ¿no? Lo cual lo iba a acompañar lamentablemente con la coincidencia del festejo de Checo Pérez, ¿no? Porque pues acaba de decir eso y el señor está en Mónaco divirtiéndose, aventándose una alberca, pues gozando de un cargo que la verdad es que yo te puedo decir, me parece estúpido, ¿no? Que ocupe un cargo de sustentabilidad un señor como Felipe Calderón, que yo creo que no ha de tener ni la más remota idea de lo que significa sustentabilidad, porque mientras fue presidente no hizo nada por la sustentabilidad ni del país, ni del ambiente, ni de nada, y que ahorita forme parte, además, de un cargo que se me hace estúpido y absurdo en la Fórmula 1, ¿no? Que hablen de sustentabilidad en la industria que es más contaminante, menos sustentable y menos todo, que hablen de sustentabilidad. Por supuesto que es un cargo estúpido, pero bueno, eso creo que es irrelevante ahora. Pero pues obviamente empieza a generar pues una serie de discursos, pero de contradicciones, pero de suspicacias, porque si bien el presidente está llegando a la sede del cártel de Sinaloa y está, digamos que atacando, ¿no? A su némesis, pues recordando y haciendo una alusión a esta guerra insensata y sin sentido, además, innecesaria contra el crimen, que lo que hizo fue desatar una cloaca de actos violentos en nuestro país y que, pues, lamentablemente fue calificada hasta ese momento como la más violenta, la serie de eventos más violentos que había habido por parte del narcotráfico en la historia del México reciente. Felipe Calderón pasó a la historia como un presidente que hizo, generó, desató, declaró una guerra contra el narco que la verdad es que no sé si la puedo juzgar de que no debía de haberla hecho, pero bueno, la desató, generó esta serie de circunstancias y que el presidente hace la alusión a esto de no soy Calderón justamente por esto y por esta polémica que se ha venido dando en las últimas semanas de voy a continuar con mi eh, política de abrazos no balazos, de voy a proteger a los criminales porque también son humanos, ¿no? Y empiezan a surgir pues estas situaciones. ¿Por qué está desayunando con la mamá del Chapo? ¿Por qué hay un retén que detiene y retrasa la llegada de los periodistas justamente probablemente para no evidenciar de una forma más clara que está teniendo un encuentro personal con la señora, ¿no? En este lugar y seguramente algunos otros nexos de ahí. Y empiezan a surgir versiones y textos, te compartía uno en la semana, en la que hay una relación curiosa, casuística, pero tengo que decir que no está comprobada, si yo no tengo las pruebas todavía, pero que llama la atención de quién es la mamá de los hijos de López Obrador, ¿no? Estos chicos, tribagos les dicen, este, López Beltrán, hijos de una Rocío Beltrán. Rocío, recuerden que es el nombre también de la cervecera y de la chocolatera, en nombre de la memoria de su madre, pero que tiene como apellido Beltrán. Y entonces hay una relación que hacen
con justamente una de las nueras de la señora mamá del Chapo, que también tiene un apellido Beltrán Guzmán, ¿no? Porque tiene una relación directa con los Beltrán Leiva. Y entonces eso pudiera explicar la relación que tiene el presidente con Badiraguato, con toda esa familia, con el cártel, y eso explicaría un montón de cosas. Y digamos que todo se está quedando en el espectáculo de Felipe Calderón en Mónaco, del problema que se dio el fin de semana, y empiezan a haber otras circunstancias que distraen la atención hasta que aparece la Bastida. Creo que pudiera, la Bastida, recordemos que fue gobernador de Sinaloa, Así ¿no? es. Tiene información muy precisa sobre el asunto, pero también lo hace culpable de muchas cosas, ¿no? Es decir, Claro, y cómplice. tener esa información y hoy estar hablando lo hace cómplice, pero además yo pudiera decir, y emitiendo un juicio, te podría decir que lo que pudiera decir la Bastida no es fiable, así de simple, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues primero porque es priista, segundo porque es de Sinaloa y tercero porque es la Bastida, nada más. Sí, sí, sí. Pero el que me preocupa es decir, el que sí despierta alertas y que a ti te podría decir, oye, sí a lo mejor sí le hacemos caso a la Bastida, a lo mejor sí es esto, es lo que declara Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Sí. Y digamos que lo confirmo cuando la respuesta de Mario Delgado es, es que es un anciano, no sabe lo que dice, ¿no? Es decir, ya está grande y entonces en su querida justificación, lo que hace es primero, pues, insultar a los adultos mayores, diciendo que porque son adultos mayores no saben lo que dicen, ¿no? Porque Claro. generaliza, ¿no? Es decir, su disculpa es, puesto que él es grande, está grande, es viejo, no sabe lo que dice, ¿no? Ya se le va el avión. Luego entonces toda la gente grande es así. Lo cual, por supuesto, me parece mucho más grave y él tratando de escudarse y de salirse por la cloaca, pues la riega un poquito más y eso me hace entender que lo que está diciendo Porfirio Muñoz Ledo es cierto y entonces sí hay nexos con el narcotráfico. Ya lo habíamos planteado, es decir, era una de estas cosas que decíamos que era secreto a voces, pero creo que ahora se confirma un poco más por esta serie de sucesos y en los que pues no hay que ser analista político, no hay que ser economista, no hay que ser muy inteligentes, simplemente conectando puntos y dándose cuenta de la cantidad de circunstancias que coinciden y llegan a un solo punto, pues es evidente que hay algo que nos puede decir que sí es verdad que hay un narcogobierno ahora y que el narcotráfico está infiltrado, ya no como antes pensábamos en una tal vez compra o en un compromiso que tenía porque le financiaron la campaña, sino incluso por una relación familiar. Y no sé qué puede ser más grave, Juan José, si una u otra, pero pues ya presenta pues una posibilidad de riesgo alto, eh, en el que parte del gobierno, y ahora pasaremos a estas cosas que comentas, porque junto con lo de la pobreza franciscana, hay otro elemento que a mí me brincó porque dije, estas son contradicciones de las contradicciones que llama la atención en una cuestión de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿quién nos está financiando? ¿De dónde están saliendo los programas sociales? ¿De dónde está saliendo el dinero para llevar a cabo, pues a lo mejor la construcción del aeropuerto, a lo mejor la construcción de la refinería Dos Bocas que van a inaugurar dentro de unas semanas, que no va a refinar ni un solo barril de petróleo y que va a ser inoperante igual que el aeropuerto, lo cual, pues obviamente a mí me hace pensar que eso es un lavado de dinero, pero lo que voy es, en qué posición nos deja a nivel mundial, a nivel economía, es decir, a nivel de muchas cosas, que la mayor parte de la infraestructura de gobierno oficial y mediante la cual se está operando en el gobierno pueda, ojo, pueda provenir de recursos ilícitos?
pues es evidente, Claudio, que si el río suena es que agua lleva. ¿A qué quiero llegar? Aunado a estos dos personajes que acabas de comentar, que como detalle, la Bastida dice que el PRI ayudó a López Obrador a conseguir más votos al acusar a Ricardo Anaya falsamente de algo que no se comprobó, y esto ayudó, por supuesto, a que López Obrador pues le allanaran el camino, por un lado. Por otro, en ambos casos coincide con algo que también, insisto, no sé por qué motivo, parece que es por las épocas de las elecciones, pero la escritora y periodista Anabel Hernández indica pues que realmente López Obrador sí pactó con el Chapo, y pues el pacto más que nada es que el Chapo ayude por los métodos que sea a que Morena gane elecciones, y a cambio de eso pues obviamente este gobierno le da impunidad. Probablemente se escucharía como que fantasioso, pero cuando tú vas viendo que López Obrador, cuando le comentan este retén de personas uniformadas como militares, porque pues obviamente nadie se atreve a decir que son personas integrantes del crimen organizado, lejos, yo siempre utilizo esta palabra, es que digo, lejos de vamos a investigar, vamos a llevar una investigación seria, vamos a abrir una carpeta, vamos a verificar, lejos de eso, pues redobla siempre los esfuerzos, y a López Obrador le encanta eso, ¿no? Retar a la opinión pública, vamos a estirar la cuerda, y dice todavía, pues que realmente el Triángulo Dorado, así se le indica a la región de Chihuahua, Sinaloa y Durango, y pues obviamente es bien conocido porque es un bastión del cartel de Sinaloa, obviamente estamos hablando de don Joaquín, el Chapo Guzmán, y entonces él dice, ese triángulo deberíamos de cambiarle de nombre, y vamos a ponerle triángulo de gente buena y trabajadora. Entonces, cuando tú lo vas aunando a que a los integrantes que hacen matanzas, que hacen ejecuciones, les dices que es gente buena, que se merecen respeto, y cuando mencionas tú que ataca y que Felipe Calderón desató una guerra, obviamente eso es un hecho, por supuesto que es un hecho, pero cuando tú ves la última encuesta que ah, menciona causa en común, que mayo es el mes con más eventos violentos que se reportan en este año, obviamente no le sumamos todos los que llevan su sexenio, pero tú ves que son 194 casos de tortura documentados, por supuesto. ¿Quién sabe cuántos casos hay de todos estos que te voy a mencionar? Pues que la gente no se atreve a mencionarlo. 57 masacres, 40 asesinatos de niños, 74 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, más los 268 eventos más de crimen común, etcétera. Y todavía sale López Obrador y dice que todo es culpa de Felipe Calderón, que alguien le avise que lleva para 4 años, que él sabía la solución de esto, que los mexicanos, por el hartazgo que tuvimos de los gobiernos anteriores, apostamos a que él tenía la solución, y que salga con este tipo de situaciones, aunado, Claudio, a que la visita que tuvo, o como tú bien dijiste, a Badiguarato, es la cuarta en su sexenio. Pues a mí me hubiera gustado verlo esta semana, por ejemplo, en Oaxaca, que hubo una tormenta, que hubo damnificados, que para eso era el Fonden, que ya desapareció él, y que Martín Batres nos anda diciendo que si cooperamos con bolsitas. ¿A qué voy con todo esto, Claudio? Pues que simplemente, por lo que se ve y que alcanzamos a ver como ciudadanos, pues si no hay un pacto, sí hay algo. Y entonces yo me preguntaría como mexicano, si no hay un pacto, entonces hay un miedo, hay un respeto al crimen organizado. Hay algo que le impide al presidente actuar en contra
del crimen organizado. Y al decir actuar en contra del crimen organizado, no me estoy refiriendo a declararles una guerra, es simplemente a, por medio de inteligencia, por medio de las Fuerzas Armadas, por medio de la estrategia que tú quieras fuera de los abrazos y no balazos, pues empezar a bajar los índices de violencia del país. No sé cuál sea esto. En otros países, como Colombia, que está a punto, a nada de tener dentro de los dos populistas que llega algo muy semejante a López Obrador, pero en países como como el que te estoy mencionando, como Colombia, una de las estrategias, pues sí es crear alianzas o estrategias de dejar solamente a un grupo fuerte, pero no tan fuerte como para que domine todo el territorio nacional, pero sí fuerte como para que no haya la posibilidad de que se generen grupos del crimen organizado chiquitos, células que empiecen a invadir todo el país. ¿A qué quiero llegar? Pues ni a eso llegamos. Entonces, cuando tú ves eso y tú ves mi punto de vista, ahora sí muy personal, que está cambiando la forma de pactar el crimen organizado, ¿cómo era antes, Claudio? El crimen organizado dejaba que la política se acomodara, se asentara, y ya sabiendo quiénes eran los personajes en los diferentes estados, municipios y cabeceras, iban y les decían, mira, chato, aquí es por la derecha, y pues si no es plata, es plomo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Ahora, al parecer, el mismo crimen organizado es el que dice quién va a llegar a las gobernaturas, a los gobiernos, a las cabeceras, a los municipios, y ya desde ahí empezar a actuar. Entonces, mi pregunta sería algo más que preocupante. Estamos empezando a ver una era de narcoestado, Claudio, que sería gravísimo, y es donde, para terminar esta parte o esta sección, es donde Muñoz Ledo me salta cuando dice, México tiene un narcogobierno en contubernio con López Obrador, pero que va a ser muy difícil de heredar eso al siguiente México. O sea, qué chistoso que lo diga alguien que ha estado pegado a la ubre del poder durante todos los sexenios y que lo diga con esa lucidez que Porfirio Muñoz Ledo tiene a su edad, Claudio. Yo lo que creo, Juanjo, es que la manera en la que se está manejando ahora este asunto del narcogobierno es nada más la exhibición actual de la relación que ha de existir desde hace décadas. Así es. ¿Mm? Creo que alguna vez te comenté y te platiqué cuando por parte de la universidad, en intercambios académicos con distintos estados, hay una posibilidad de ir a Sinaloa, a Mazatlán en particular, pues a dar pláticas, conferencias, cursos y etcétera. Y llegando a justamente ahí, parte pues la gente te quiere enseñar el pueblo, la ciudad, todo lo que hay a donde llegas en la universidad. Y parte del tour es que la gente te dice abiertamente, mira, esa es la casa del Chapo Guzmán, cuando era el personaje más buscado de la justicia en México y en Estados Unidos. Pero ellos te dicen, ahí está, y ahorita está allá adentro, porque mira, ahí están las camionetas. Y te dicen con toda tranquilidad, ay, y hace ratito vino Enrique Peña Nieto, o la semana pasada vino Felipe Calderón. Es decir, si ellos te lo platican y te lo dicen de manera corriente y común en una visita que ya lo consideran como parte del recorrido turístico, pues evidentemente hay una relación con el narco desde hace mucho tiempo. Hoy, aparentemente, con pues, filtración de que probablemente Rocío Beltrán sea pariente de alguien de los Beltrán Leiva y que tenga una relación de parentesco con ellos, bueno, ahora pues es mucho más abierto, hay pues, voy a decir así,
hay incluso un lazo afectivo de López Obrador con el narco, ¿no? Que pues, podría explicar muchas cosas. ¿Y qué será? Bueno, pues a lo mejor Felipe, yo dale con mi Felipe Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, pues lo que está haciendo es un reclamo porque ahora él ya no es parte eh, de estos beneficios que tenía antes por estar cerca del poder y todo. Es decir, eh, yo creo que estamos en una relación con el narco desde hace mucho tiempo, o el narco tiene una relación con el gobierno, o nos está gobernando el narco, o como quieras tú llamarle, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ya está ahí inmiscuido, ya está infiltrado, ya está manejado, ya está lo que quieras. A mí lo que me llama la atención, de verdad, Juanjo, es que yo no puedo entender, no puedo dimensionar cómo es que el narco pueda producir tanto dinero, pero de verdad tanto dinero, como para poder controlar todo, que incluso rebase los mismísimos recursos federales. Es No decir, sé si te acuerdas cuando, y paréntesis, no sé. cuando ay, ay, se me fue, perdón por interrumpirte, y No, ahí no. iba porque él decía, si quieren, yo pago la deuda externa. Y era un narcotraficante, Caro Quintero. Caro Quintero, fue Caro Quintero Caro el que decía Quintero yo pago dijo, la deuda externa. Pero imagínate el poder que tienen. es que eso es a lo que voy. Es decir, ¿cómo es posible que los recursos provenientes del narco puedan superar? Es decir, si el narcotráfico se convirtiera en un país, ¿no? Su Producto Interno Bruto seguramente superaría, pues, digo, repito, me cuesta trabajo dimensionar. Es decir, la cantidad de dinero es tal que me cuesta trabajo. Y es que, pues obviamente me hace pensar la cantidad de consumidores, de adictos, pero el costo que implica la producción para que entonces en la venta, que están ya incluidos las mordidas, todos los sobornos y todo lo que pasa ahí, siga dejando tanto dinero como para que rebase incluso a un gobierno. Y digo, ahorita estamos hablando de México porque es lo que nos interesa, pero para que el nivel de consumo más grande de cualquier tipo de droga se esté dando en Estados Unidos, es porque allá también está ocurriendo esto. ¿No? Es decir, ya hay una relación y un contubernio y no sé, me puede rebasar, y eso hace que este tipo de situaciones parezcan ahora chisme de vecindad, ¿no? Y entonces el asunto es que llegamos al grado de, y López Obrador está metido con el narco, ¿no? Y como si antes no hubieran estado, o como si él fuera el malo, el único malo, ¿no? Más bien, y el culpable de todos los males que están ahorita ocurriendo, pero es algo que está pasando y que nos tiene que hacer reflexionar en qué es lo que estamos fallando como sociedad, como para permitir que se haya metido a este grado, o somos muy ilusos pensando en que hay una esperanza de que las cosas puedan mejorar, ¿no? Y obviamente esto nos coloca en un dilema grande, pues, ¿no? Con esto. Pues bueno, yo creo que cerremos este detalle a reserva de que quieras comentar algo más al respecto, porque después viene la parte de la contradicción, ¿no? En el narco están la cantidad de recursos estúpidos a manos llenas que están fluyendo por todos lados y para todos lados, pero ahora vamos a entrar en una situación de pobreza franciscana, que por supuesto no es que haya una pobreza franciscana ni se quede en la autoridad, sino es una manera de control a la población para poder hacer muchas otras cosas por la vía libre, ¿no? Es que todo lo que tú preguntas y las dudas que salen con respecto a lo que comentas, Claudio, pues es así. O sea, ¿cómo es posible que, que todos los fondos que existían los, los aniquilaron, que llegó una pandemia y que no se apoyó a la población,
que se pichicatearon las vacunas y se utilizaron por puro función política y que según este presidente haya recortes, haya austeridad, no haya riqueza y sigue habiendo dinero para todo lo que él quiere, por supuesto, o sea, sus proyectos para hacer funcionar su maquinaria política. Y entonces aquí, pues, cabe decir, y nos llama la atención otra vez, pues todos los investigaciones y artículos que han salido con respecto a cómo Morena en particular mueve dinero en efectivo que no se registra en ningún lado y que por eso se abrió una investigación contra su hermano que recibe dinero en un sobre X, así amarillo, tal cual lo puede uno ir a conseguir en cualquier papelería. Y es cuando tú dices, pues claro, o sea, por supuesto que el crimen organizado o algo o alguien con muchísimo dinero y con muchísima habilidad para mover efectivo, pues lo está haciendo y lo está apoyando. Lo único que yo conozco que se manejan así, pues son el crimen organizado. De hecho, por eso se llama crimen organizado. Y tienen una habilidad de abrir negocios y cerrarlos y manejar una cantidad de dinero que te sorprenderías. O sea, simplemente voy a poner un ejemplo. En la Ciudad de México se hizo muy famoso antes, pues Tepito. Y Tepito era muy famoso porque, pues es donde podías conseguir tú, antes de que existiera el Tratado de Libre Comercio, pues artículos que venían de fuera, en este caso de Estados Unidos principalmente, y entonces se movía ilegalmente. Bueno, pues Tepito pasó de tener su riqueza de esa manera a contrabandear, a mover estupefacientes. Y entonces tú ves gente, pongo el ejemplo de Tepito, porque la unión es local, o sea, es local de ciertas alcaldías en la Ciudad de México, y ves las personas que de la noche a la mañana, pues se vuelven personas que salen con chicas que salen en programas de TV, se mueven en vehículos, de hecho ya se empiezan a instalar en zonas, pues que solamente ciertas personas con dinero pudieran tener en la Ciudad de México. Imagínate eso si lo externas o si lo potencializas o si lo llevas a un ámbito más externo, como es el cártel de Sinaloa, donde no hacen negocios solamente a nivel nacional, lo hacen a nivel mundial, o sea, ya tienen redes de comercio en todas partes del mundo, ya están infiltrados en casi todo el mundo con los principales mafias o principales organizaciones criminales de esos países. Imagínate la cantidad de dinero que tienen que mover y que tienen que empezar a hacer circular para duplicarlo y hacerlo legal. Entonces, solamente una maquinaria de ese tamaño, Claudio, pudiera apoyar a este gobierno y sería una mancuerna perfecta. ¿Por qué? Porque a López Obrador le darían todo el poder para hacer todo lo que quiera, reprimir al pueblo de una manera que solamente el crimen organizado lo sabe hacer y el crimen organizado, por supuesto, compartiría poder e impunidad. Pues para cerrar este tema, pues dicen que si camina como pato, que si suena como pato y que se ve como pato, pues seguramente es pato. Entonces, aquí seguramente es un ganso que lo están ayudando y que le están apoyando y que pues sería un escenario muy difícil para nosotros como mexicanos entrar a esa situación. Obviamente, si son inteligentes, no viviríamos la situación de Venezuela, pero sí viviríamos una situación en donde nos dejarían hacer a los mexicanos solamente lo que tendríamos que hacer, pero no aspirar a más y pues el poder seguiría en manos de, ya no de los partidos políticos, como tú mencionabas al inicio de este proyecto, sino ya de la mano con el crimen organizado, pero con el crimen organizado ya en el poder. Pues. Que también, si nos vamos a la historia, no es la primera vez que pasa ni la primera vez
que esto se convierte en un régimen. Claro, Simplemente hay que recordar Cuba en la década de los 40 y 50, que estaba controlada y movida por el crimen organizado, ¿no? Y estos asuntos de las revoluciones y todo fue nada más cambiar de manos y mantener el control para poder utilizar el régimen al servicio de este aparato que nos rebasa y que no entendemos y que seguramente está en el mundo desde hace mucho tiempo haciendo todo. claro. En fin, pues aquí iremos viendo qué sucede porque las palabras de este señor viejo decrépito que no sabe lo que dice van a tener un eco en estas semanas y seguramente tendrán eco en los próximos 3 días porque, como bien dices, hoy son las elecciones para 6 gobernaturas, de las cuales está muy preocupada Morena porque pues hay algunas importantes, ¿no? Durango, que es un bastión, ya decías tú, es uno de los vértices de este llamado Triángulo Dorado que habría que Así es. precisar. La zona es llamada así por la DEA en Estados Unidos, no por nosotros, como si nosotros fuéramos los que lo habíamos bautizado. Sí. Eh, otra es Tamaulipas, que también es uno pues, de los caminos de contrabando de droga hacia los Estados Unidos, y pues son dos de los estados que ahorita están en juego la gobernatura. Durango ayer en la tarde, noche, pues eh, descubrieron a Marina Vitela, que es la candidata a la gobernatura por Morena, comprando votos con dinero en efectivo, libretas, llevando un registro y todo para captar los votos. Y por supuesto, todo el mundo se hace de la vista gorda y no hay nada. La FEPADE no dijo nada y a ver qué sucede. Eh, Aguascalientes, que probablemente pierda Morena, que se encuentran aquí, pero pues en todos hay una incursión del crimen organizado y dependiendo de los resultados, veremos si estas declaraciones que tuvieron La Bastida y Muñoz Ledo en la semana pasada, pues van a seguir teniendo eco o se van a quedar ya nada más ahí en la declaración y como sucede con otras cosas en la ciudad, en el país, pues serán víctimas del triste olvido y de la corta memoria que tenemos los mexicanos para este tipo de situaciones. Y nada más hablando de eso, pero con una relación con los asuntos financieros y de recursos, Oaxaca fue golpeado en la semana por Ágata, pues dijeron que es un ciclón, pero pues terminó siendo un huracán categoría 1, que golpeó y destruyó tristemente, pues gran parte del corredor turístico, pero también una cantidad impresionante de municipios, que si bien probablemente la gente no perdió la vida o no tuvo lo que quieras, tuvo afectaciones materiales importantes, pero sobre todo de infraestructura. Y no hay hoy, Oaxaca no tiene la posibilidad de llevar a cabo elecciones. Y hoy son. Y no sabemos qué vaya a pasar. El INE no se pronunció, el gobierno no se pronunció, López Obrador no se pronunció. Y hasta hace ratito, pues creo que el 50 y tantos % de las casillas no se podían haber instalado y la gente no está en condiciones porque tiene que estar viendo qué come, qué rescata, qué viste, qué toma de agua, porque ni siquiera agua tienen y están. Y claro, ante esta situación de la desaparición del Fonden, pues hay dos aspectos que me llaman la atención. Uno ya lo comentaste, Martí Batres, y fíjate que me llama la atención, Martí Batres, no Sheinbaum, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, preocupadísimo por llevar a cabo una colecta, un acopio de víveres y pues de muchas cosas que les puedan ayudar, que claro, es algo que hacemos siempre que hay un desastre natural en México. Eso me parece noble por parte de la ciudadanía y qué bueno que lo hacemos. Pero ahora no hay una insistencia mayor porque no hay Fonden y entonces hay que cubrir para no evidenciar la falta de Fonden ante esto. Pero por otro lado, Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de la presidencia, diciendo,
es que no hace falta Fonden, lo único que se necesita es voluntad política y que las Fuerzas Armadas actúen de la manera adecuada, ¿no? Pero pues ni una ni otra, porque la realidad Claro, es que la gente sigue sufriendo y ves los reportajes y ves la cobertura que incluso están haciendo los mismísimos medios que apoyan al gobierno con la gente que no puede recibir. Y yo me pregunto, ¿cómo chingados es que llegan los reporteros a cubrir y a evidenciar y no puede llegar la Fuerza Armada con la ayuda y con los claro. víveres y con el dinero? Entonces, claro que es absurdo y entonces ahora sí nos damos cuenta de la gravedad que implicó que hace 2 años se desapareciera el Fonden y que, bueno, ahí está puesto. Y en contraparte, el presidente dice que ahora, asustándonos, es que ahora las cosas se van a poner peor, porque entonces de la austeridad republicana tenemos que pasar a una pobreza franciscana, pero yo voy a seguir viviendo en mi palacio. Ustedes me van a seguir pagando todo el menaje y toda la manutención y todo lo que necesitamos. Beatriz va a seguir recibiendo 1 millón de pesos mensuales para los gastos de oficina que tiene, bla, 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 ¿no? Con todas las cuestiones. Y todavía tiene la desfachatez de salirse del podio, levantarse los bolsillos, sacarse y decir, es que yo cargo sin nada, no tengo nada, ¿no? Otra vez chespiritando y diciendo que va a vivir de su pensión de 30,000, pues 30,000 pesos de dónde chingas si nunca has cotizado para el seguro, si no has hecho nada en la puta vida, y no fue él el que dijo que había quitado las pensiones para los expresidentes. ¿Cuál pensión? Híjole, Claudio. Pues mira, retomando el tema de las elecciones y para terminar con lo que tú acabas de comentar, pues sí, son seis elecciones que se llevan en Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca y Aguascalientes. La mayoría de las personas tienen ya como que identificado cuál va a ganar Morena. Obviamente puede ganar las seis, pero Quintana Roo y Oaxaca están decantadas, ¿no? O sea, realmente ahí han trabajado muy bien con la oposición en función de hacer acuerdos. En Hidalgo, pues es muy probable que el actual gobernador, pues, está muy apegado a este gobierno. De hecho, Le este, entregó el gobierno a Morena, don es Macayo. correcto. Aguascalientes, pues casi decantado para la oposición. Pero lo que comentas tú de Durango y Tamaulipas, pues es donde tenemos que poner muchísima atención, porque de ser así, Claudio, pues simplemente entraríamos a un escenario en el 2024 muy complicado, y pues no solamente de que nosotros como ciudadanos le echemos ganitas y salgamos a votar, sino se pinta un escenario porque imagínate un gobierno con todo el poder, el respaldo del crimen organizado, el respaldo de los militares y una posición muy floja, porque yo insisto y vuelvo a decirlo, o sea, ahora parecería que nosotros como mexicanos estamos votando más por estar en contra de Morena que en realmente tener una oposición fuerte o un candidato fuerte. No veo a ningún candidato, no veo por dónde realmente se vaya a decantar esta situación. Lo único que veo es que dentro de este escenario, los partidos políticos ven sus intereses, y digo ven sus intereses porque Movimiento Ciudadano en estas elecciones podría dar la victoria en varios estados a la oposición, pero yo creo que están midiendo fuerzas, están haciendo fuercitas, están haciendo unas vencidas para ver cómo les pinta el 2024 y ver si ellos pueden enviar un candidato como el hijo de Colosio, que no lo veo tan fuerte. Pero cuando tú vas armando el rompecabezas de esta situación, al único que favorece es a López Obrador y a Morena, porque entre más fraccionado esté la oposición y el voto, y entre estirones, empujones, hablando como Chespirito, como Cantinflas, haciendo lo que quieras, pero sí va ganando poder, sí va ganando territorios, y a mí como mexicano, eso sí me preocupa mucho, porque al final podemos caer en esa trampa de vamos a votar
pero ya sabemos quién va a ganar. Vamos a votar, pero sí vamos a dejar una situación en donde se comprometa la soberanía del país. Y al decirse en comprometa, no es tanto porque dude de la capacidad de nuestros políticos, sino dudo de la capacidad del López Obrador. Yo empiezo a ver un escenario, Claudio, en donde él, lejos de ver por perpetuarse en el poder, yo lo que empiezo a ver es el protegerse de que a él en el siguiente sexenio no lo juzguen y no le vaya mal. ¿Por qué? Porque si ya te echaste encima al PRI y ya estás rompiendo pactos con el gobierno anterior, pues lo único que queda es entonces sí hacer pactos con lo que único es que sí te puede proteger de lo que tú quieras, que es el crimen organizado y la milicia. Entonces, sería muy triste para mí ver que México estuviera transitando esa situación. Y el problema de todo esto es que López Obrador sí es un tipo que no es capaz, es deshuevadillo, como dicen por ahí. O sea, no es un cuate que diga, yo me voy a asumir las riendas de esto, voy a asumir el poder y lo voy a hacer. Y tan es así que la única que podría de alguna manera continuar esa protección sería Claudia Sheinbaum y ya no lo veo tan viable. Entonces, yo realmente esperemos que para el siguiente programa, la siguiente semana, que es el programa 100, veamos cómo queda ya estructurado el país después de estas elecciones y ver en base a eso cómo responde la oposición. Si no, nos estamos apuntalando a algo que creo va a ser la madre de todas las batallas en el 2024, Claudio. A ver, tu pronóstico entonces es Durango Morena. Te digo algo, Claudio. La verdad, te voy a dar mi pronóstico en A función de ver. lo que yo estoy viendo. Ajá. Creo yo que si no interviene el crimen organizado, Morena solamente va a ganar Quintana Roo y Oaxaca. Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas se lo lleva la La oposición. oposición. O sea, nada más Quintana Roo y Oaxaca, dices Y tú. Oaxaca es decantado. Pero Morena, digo, Morena. Oaxaca yo creo que van a tener que anular la elección, posponerla, pues, ¿no? Aún así, si tú ves los diálogos del gobernador actual, del hijo de Murat, realmente ya ahí están cediendo el territorio a Morena. ¿Por qué? Pues porque hay intereses personales y de conveniencia. Murat es morenista, Así igual que Fayad, ¿no? Que es son correcto. priistas, pero morenistas, ¿no? De siempre. Y Quintana Roo está controladísimo por el crimen organizado, era el otro bastión importante que estaba ahí. Ahora, si realmente la oposición y la ciudadanía hacen su trabajo, yo creo que Aguascalientes, Durango, Tamaulipas e Aguascalientes, Hidalgo, no. yo te voy a decir, yo creo que el único que va a perder Morena va a ser Aguascalientes. Mm, Siento. Yo creo que yo incluso también así lo veo, ¿eh? Durango y Tamaulipas se los queda Morena, ¿eh? Yo así lo creo también. Tengo esta cuestión, pero a ver, pues efectivamente vamos a ver Yo te voy qué a poner dos pinta al rato. ejemplos, Claudio. Sinaloa y Sonora en las elecciones pasadas. Si no hubiera participado ya ahorita documentado el crimen organizado, no ganaban los candidatos de Morena. En esta misma situación yo veo Durango y Tamaulipas, es por eso que yo creo que pues sí se lo va a llevar. En Hidalgo, ahí sí es la disputa, pero de las organizaciones, de la que quiere entrar, que es Morena, con la que es muy fuerte, que es la del PRI. Entonces, ahí Ay, sí, pero el PRI está ahorita muy mal en Hidalgo, pero muy mal. bueno, el PRI está muy mal en todos lados y se nos olvidó comentar de su líder No, partista de Alito, ¿no? O ese sea, está súper simpático, pero este, yo creo que eso vale la pena que lo tengamos para el próximo, porque estoy seguro que en esta semana aparecerán más audios y, y tendrá que pronunciarse López Obrador tarde o temprano, porque en el último audio donde lo involucran y están diciendo que él es el que está ordenando atacar con todo a Lito, Alito. El eh, 2 y pues el uno y el evidentemente, 2. el uno y el dos, pues evidentemente va a haber un conflicto ahí muy interesante porque ya pues es una acusación, ¿no? Y pues bueno, a ver qué sucede porque yo digo que esto todavía falta que lo chequemos. Va a haber seguramente una denuncia fuertísima contra Laida Sansores porque pues obviamente ahí hay pues un asunto de espionaje y de invasión a
a la privacidad por esta parte de grabar ilegalmente a Alito, siendo lo que sea. Según él y según especialistas, hay pruebas contundentes de que los primeros audios donde se está pues diciendo que fue el, digamos que el grave de Alito, están alterados y entonces que no se está diciendo lo que se dijo, pero yo la verdad es que no lo creo, yo creo que sí lo dijo tal cual y todos los que están dichos tal cual y habrá que comentarlos, pero yo sí creo, Juanjo, que eso valdrá la pena comentarlo en el siguiente programa, porque va a haber más cosas en esta semana, casi te lo puedo apostar. Yo creo que todo va a depender, Claudio, de los resultados. Donde Morena nada más gane 2 estados y pierda 4, yo creo que se va a poner tremenda la situación política. Va a haber Sí, guerra. sí. Si ganan 5, creo que no, Claudio. Creo que no, porque van sobre el camino que va cimentando López Obrador. No creo, y te voy a decir antes de concluir, ¿por qué lo creo? ¿De qué te serviría chocar con un PRI que está a punto de no De tener desaparecer, nada? claro, sí. ¿Y para qué darle más aire al Alito más que los golpes bajos? Porque lo que están haciendo es pegarle a la estructura del PRI, que ellos se peleen, y pegarle básicamente, Claudio, a la oposición, a ese grupo unido que es PAN, PRD y PRI. Ahí sí le pegas, porque yo creo que si pierden, no te convendría, si sigue Alito, decir yo estoy con el PRI, pero todo va a depender de estas elecciones. Sí, por eso está ahí. Bien dice López Obrador, es temporada de politiquería. Así es. Y tiene toda la razón. Bueno, pues Juanjo, vámonos porque ya estamos a punto de la hora Así es. y pues la siguiente semana estaremos platicando lo que efectivamente suceda hoy con los resultados de las elecciones y lo que a partir de eso nos encontremos en estos días de esta semana. Es correcto, Claudio. Claro que sí, amigo. Como siempre, un gusto saludarte. Un gusto saludar a todos los que con su tiempo y preferencia pues, nos permiten acompañarlos donde sea. Eh, Como siempre, mi deseo es que pues, se encuentren bien, rodeados de sus seres queridos, y que pues esto de la política es política, no nos tenemos que pelear con nadie por políticos, al contrario, tenemos que ver pues como ciudadanos un mejor México, y si ayuda a levantar la voz y exigirles a los que nos gobiernan tener un mejor México, pues no veo el por qué tengamos que pelearnos como mexicanos. Claudio, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Igualmente, mi querido Juanjo, gracias a todos los que nos acompañan. Un saludo a todos ustedes con todo el agradecimiento por acompañarnos semana a semana o cada 15 días cuando nos tardamos un poquito más, pero por estar pendientes del programa y por los mensajes y preguntas sobre nosotros y de por qué nos retrasamos. Así Así que, es. pues procuraremos estar ya más seguido. Muchas gracias a todos, un abrazo y gracias, Juanjo, te mando un abrazo también, gusto en verte nuevamente. Va de regreso, amigo. Que estés muy bien. Adiós.